Los lípidos son un grupo de compuestos más heterogéneo. Hay una mayor diversidad estructural y hay una mayor diversidad también en funciones. Vamos a encontrar que las funciones de los lípidos son diversas. Pues una de las principales que conocemos es que los lípidos constituyen o son importantes constituyentes de las membranas celulares. También son importantes en la dieta. Yo creo que desde primaria le enseñan a uno que las grasas son alimentos energéticos. Y bueno, hay algunas otras funciones, como la de aislantes térmicos, incluso aislantes eléctricos, y funciones especializadas, vitaminas, pigmentos visuales, cofactores para reacciones enzimáticas, anclaje también en las membranas y otras muchas funciones de señalización, ¿sí? De señalización en procesos fisiológicos diversos. Claro, esta gran diversidad funcional pues se debe a la gran diversidad estructural que tienen. Una cosa sí tienen los lípidos en común, o dos, un par de cosas tienen en común. Una, pues que van a ser insolubles en agua. Los lípidos son insolubles en agua. Y son solubles en solventes apolares, es decir, en lo que decimos solventes orgánicos, como el éter o el cloroformo. Entonces, eso sí, digamos que podemos, gracias a esa propiedad, sí podemos prácticamente reunir a todos los lípidos. Pero ya, digamos, clasificarlos en, en diversas categorías estructurales ya puede ser un poco más confuso y un poquito más complicado. Entonces nosotros como que para no complicarnos tanto nos referiremos a un solo criterio de clasificación. Entonces vamos a clasificarlos en lípidos simples, en lípidos compuestos y en lípidos derivados del isopreno. Es una clasificación meramente estructural, ¿sí? Porque habrán otras clasificaciones. Hay una clasificación que pues divide a los lípidos en dos grandes grupos, los saponificables y los no saponificables. Saponificable pues quiere decir que a partir de él puedo fabricar jabón. Entonces esa es una tipo de clasificación ya bastante viejo, muy tradicional. Entonces están los lípidos con los cuales puedo hacer jabón y los lípidos con los que no puedo fabricar jabón. Pero yo creo que para lo que nos compete en este curso es mejor una clasificación más estructural que nos relacione esas estructuras con diferentes o diversas funciones de los lípidos. Entonces los primeros, los lípidos simples, incluyen a los triacilgliceroles y las ceras. Los triacilgliceroles también son llamados triglicéridos. Entonces ya entenderán ustedes por qué los clasificamos de esta manera, ¿no? Nos interesa hablar de triglicéridos por la importancia en la salud pública que tienen. Bueno, y aparte pues que son constituyentes de alimentos y de otros, principalmente pues de alimentos. Los lípidos compuestos, donde allí prácticamente encontraremos casi todos los lípidos de membrana y algunos otros. Y los lípidos derivados del isopreno, que incluyen a los esteroides, a todos los compuestos esteroidales como hormonas sexuales, corticosteroides y algunos más de importancia biológica, ¿no? Pero antes de hablar de lípidos simples, es necesario que hablemos de una parte importante de su estructura. Un tipo de compuestos con los cuales los lípidos simples se forman o son estructurados, y son los ácidos grasos. Habíamos mencionado en el tema de química orgánica y cuando se introdujeron
las diferentes funciones químicas orgánicas y los grupos funcionales, habíamos dicho que los ácidos grasos no son más que ácidos carboxílicos alifáticos de cadena larga. Y que pues cuando hablamos de ácidos grasos, básicamente pues nos estamos refiriendo a ácidos carboxílicos de 12 átomos de carbono o más. Típicamente, ¿no? Se comienzan a llamar grasos desde allí. Resulta que los ácidos grasos los podemos también clasificar en saturados e insaturados. ¿Sí? Y este término saturado e insaturado ya debemos conocerlo, ya debemos saber qué significa de acuerdo a lo que vimos en el tema de química orgánica. Saturados pues serán ácidos grasos que no contienen insaturaciones, es decir, que no contienen dobles ni triples enlaces. En los ácidos grasos no son muy comunes los triples enlaces. Vamos a estar hablando la mayor parte del tiempo de dobles enlaces en los ácidos grasos y a su vez también podemos encontrar ácidos grasos poliinsaturados, es decir, ácidos grasos que tienen más de un doble enlace. Entonces acá encontramos ácidos grasos. Miren que aquí se indica el número de átomos de carbono, entonces ácidos grasos de 12, 14, 16, 18, 20, 22 y hasta 24 átomos de carbono. Todos estos de aquí son saturados. Podemos entonces nombrarlo de una manera sistemática de acuerdo al número de átomos de carbono que tenga, pero en realidad son más usados sus nombres comunes, los nombres tradicionales, ácido láurico, mirístico, palmítico, estiárico, raquídico. Estos nombres pues no tenemos que aprenderlos de memoria. Lo importante pues es que sepamos identificar un ácido, diferenciar un saturado de un insaturado, por ejemplo. Miren esta simbología que se utiliza. Aquí, este número, o sea, se utilizan dos números separados por dos puntos. Uno de los números me indica el número de átomos de carbono, si se dan cuenta es el mismo número de acá. Y el número a la derecha me indica el número de insaturaciones. Como estos son saturados, no tienen insaturaciones, por eso todos tienen el número 0. Y esta sería la fórmula molecular un poco condensada para estos ácidos grasos. Miren que el carbono número 1 siempre es un carbono carboxílico. Aquí está el compuesto, el carbono carboxílico, el grupo carboxilo. Y luego de ahí en adelante siguen puros CH2 y el carbono del último, el del siguiente extremo, pues será un CH3. ¿Sí? Entonces por eso simplemente se pone el CH2 entre paréntesis y ahí este número, este subíndice me indica el número de CH2 que hay. Entonces miren, un carbono y 10 carbonos acá y uno más son 12. Y así pues podemos hacerlo, observarlo para todos estos de acá. Los ácidos grasos insaturados, entonces son aquellos que tienen dobles enlaces y pues también están los nombres comunes, los nombres sistemáticos. Los nombres sistemáticos pues ya incluyen los carbonos en los cuales se encuentran los dobles enlaces, las numeraciones. Y miren estos símbolos. Miren que también 16, 18, 20, 24 átomos de carbono y el número de la derecha me indica el número de insaturaciones o de dobles enlaces que tiene. Entonces el palmito leico tiene un doble enlace, que aquí el nombre sistemático me dice que es en la posición 9. El oleico, el linoleico y el alfa-linolénico y el gamma-linolénico todos son con 18 átomos de carbono, pero miren que difieren en el número de insaturaciones. El oleico tiene una, el linoleico tiene dos y el alfa-linolénico y gamma-linolénico tienen tres, pero tienen ubicaciones distintas, los dobles enlaces. El arquidónico, que tiene 20 átomos de carbono, pero tiene 4 insaturaciones. Y el nerbónico, pues que tiene 24 átomos de carbono, pero solamente tiene una insaturación. Estos, digamos, desde el linoleico hasta el araquidónico, se les llamaría ácidos grasos
poliinsaturados. Una característica importante es que aquí todos los enlaces están en configuración cis. No sé si recuerdan, cuando vimos isomería en el tema anterior, y hablamos de que hay un tipo de isómeros que se llaman estereoisómeros, y dentro de los estereoisómeros pueden haber los estereoisómeros ópticos, que son los del tipo DL que vimos en carbohidratos, o están los isómeros geométricos, los estereoisómeros geométricos, que son los del tipo cis y trans. Entonces estos son todos cis. Y pues a nivel nutricional es más importante consumir grasas que tengan ácidos grasos con configuración cis. Ya ahorita luego explicaremos un poquito por qué. Muchas cosas y características de los ácidos grasos los comprenderemos mejor cuando hagamos las representaciones, unas representaciones un poco más reales de sus estructuras. Aquí tenemos al ácido palmítico, un ácido graso saturado. Más o menos esta disposición tendrían sus átomos de carbono si nosotros pues tuviéramos, o si nosotros, cuando nosotros tenemos la molécula del ácido palmítico. Miren que la configuración que van adoptando los carbonos, que son todos sp3, es decir, forman todos 4 enlaces simples, se van acomodando, esta cadena larga se va acomodando de esta manera, ¿sí? Que si bien vemos aquí que van haciendo como zigzags los átomos de carbono, al final pues la cola termina siendo una cola recta. Miren que acá ya esta representación de Van der Waals nos permite observar cómo esa estructura parece pues como un tótem, ¿no? Algo así, bien recta. Lo mismo pasaría con el ácido esteárico. La diferencia del ácido con el ácido palmítico y el esteárico son 2 átomos de carbono más largos, en el caso del ácido esteárico, pero miren que la estructura sigue siendo recta. Cuando nosotros introducimos una insaturación, como por ejemplo en el ácido oleico que tiene 18 átomos de carbono, así como el esteárico, pero tiene una insaturación, si no estoy mal, en la posición 9. ¿Sí? Aquí igual lo podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí se encuentra un doble enlace y ese doble enlace se encuentra con geometría cis. Esa geometría cis hace que ese doble enlace, esa insaturación hace que ya no sea recto el ácido graso, sino que presente ahora la cadena, presente como un doblez. ¿Sí? Se tuerce la cadena. Miren cómo es el caso cuando ya tenemos varias insaturaciones. Miren ya que la geometría de esa molécula pues ya toma formas muy irregulares, digamos irregulares en el sentido que difieren bastante de esta geometría recta, de esta forma recta que tienen los ácidos grasos saturados. Estos son todos ácidos grasos insaturados. Este de acá es insaturado y estos de acá son poliinsaturados. Miren que este tendría, ya aquí contabilizamos 3 dobles enlaces y en este de acá pues ya contamos 4 dobles enlaces. Este sería el ácido araquidónico. Miren que también la estructura, la forma es irregular si lo comparamos con la de los ácidos grasos saturados. Esto tiene unas implicaciones muy importantes en las propiedades de estos ácidos grasos. ¿Cuáles son esas implicaciones? ¿Cuáles son las consecuencias estructurales de que un ácido graso tenga o presente insaturaciones? Miren, aquí nuevamente comparamos un ácido graso saturado, uno insaturado, uno es recto, uno presenta un doblez, pero ahora hay que pensar que nosotros pues no vamos a tener una sola molécula de ácido graso aislado. Vamos a tener varias. Y en el caso de los saturados, observen cómo yo podría poner
varias de estas moléculas una al lado de la otra y cómo podría empaquetarlas de una manera muy eficiente. ¿Por qué? Porque como tienen esa configuración recta, yo puedo acomodarlas muy fácilmente. No sé, como si fuera una caja de fósforos, como si fuera una caja de clavos, ¿sí? O un paquete de cigarrillos. O sea, se pueden acomodar muy fácilmente por el hecho de que son rectos, de que tienen esa regularidad. Pero cuando yo tengo una mezcla de ácidos grasos saturados e insaturados, o cuando todos son insaturados, bueno, que eso no es muy común que todos sean insaturados, normalmente en la naturaleza lo que sucede es que vamos a tener mezclas de saturados e insaturados. Lo que sucede es que ahora tiene que haber más espacio entre ellos. ¿Por qué? Porque debido a estas configuraciones, a estas formas irregulares en los ácidos grasos insaturados, no se pueden apilar de esta manera tan eficiente o empaquetar de esta manera tan eficiente como se hace acá, ¿sí? Por lo tanto, hay mayor movimiento relativo entre las moléculas acá cuando hay insaturaciones que acá cuando no hay insaturaciones y todos son saturados y todos son rectos. Y pues más movimiento es pues un poco más de azar, un poco más de entropía. Y recuerden que los estados de la materia presentan más entropía cuando tienden a ser líquidos o gaseosos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que estos ácidos grasos que presentan insaturaciones tienden a ser líquidos a temperatura ambiente, mientras que estos saturados tienden a ser sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? O por lo menos semisólidos a temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, es más común encontrar, por ejemplo, en las biomembranas, estructuras que presentan ácidos grasos saturados y, por ejemplo, en los aceites vegetales, es más común encontrar ya ácidos grasos insaturados o por lo menos triglicéridos que presentan ácidos grasos insaturados, ¿sí? Hay más movimiento y por eso se van a encontrar más en formas líquidas a temperatura ambiente. Los lípidos simples incluyen a los triacilgliceroles, también llamados triglicéridos, dentro de sus más importantes exponentes. Fíjense, el nombre triacilglicerol pues viene del glicerol. Ya cuando nosotros vimos alcoholes, hablamos acerca de este alcohol. Este alcohol es un triol, ¿sí? ¿Por qué? Porque contiene 3 grupos hidroxilo. Se llama glicerol, ¿sí? O también se le llama 1,2,3-propanotriol. O sea, sería el nombre sistemático, pero se conoce mejor como glicerol. Entonces, sería un triacilglicerol, es decir, el glicerol, y hay que sumarle 3 grupos acil. ¿Qué es un grupo acil o acilo? Son estos que ustedes ven acá. Esto es un grupo acilo, ¿sí? Este que vemos acá. Este grupo acil, ¿de dónde viene? Este grupo acil viene de un ácido graso. Realmente esto es un residuo de ácido graso, ¿sí? Cuando vimos alcoholes, cuando vimos ácidos grasos, nosotros por allá mencionamos que hay unos derivados de los ácidos grasos que se forman cuando nosotros tenemos alcoholes y ácidos grasos, cuando hacemos reaccionar alcoholes con ácidos grasos. ¿Cuáles son esos derivados? Los ésteres, ¿sí? Entonces, aquí se puede reconocer el enlace éster. Entonces, un triacilglicerol se forma a partir de ¿qué? Naturalmente del glicerol y de 3 ácidos grasos
que van a reaccionar con cada grupo hidroxilo y van a formar un enlace éster. O sea, yo voy a tener 3 enlaces ésteres aquí. Entonces, lo que une al glicerol, o mejor dicho, lo que el enlace éster está uniendo es al glicerol con estos grupos de acá que le llamamos grupos acilo. Como son 3, por eso se llama triacilglicerol. ¿Sí? Aquí estamos representando un triacilglicerol donde los grupos acilo son todos saturados. Es decir, este triacilglicerol se formó a partir de ácidos grasos saturados. Por eso se ven que estas 3 paticas, parece como un pulpo, estas 3 todas son rectas, ¿sí? Pero podemos tener triglicéridos, o sea, triacilgliceroles, donde uno o varios de los grupos acilo tienen insaturaciones. Entonces son triglicéridos o triacilgliceroles insaturados, ¿sí? O con grupos acilo insaturados. Entonces, mucho cuidado con esto, mucha atención, que realmente son ésteres. Los triacilgliceroles son ésteres entre el glicerol y 3 ácidos grasos. Como les decía, miren aquí un ejemplo de un triglicérido que tiene un ácido, un grupo acil insaturado. Entonces, así como lo explicamos con los ácidos grasos saturados y los insaturados, pues resulta que los ácidos grasos, los triglicéridos que contienen ácidos grasos insaturados tienden a ser líquidos a temperatura ambiente, mientras que los triglicéridos que tienen puros grupos acil saturados tienden a ser sólidos. Entonces esa es la diferencia básica que hay entre grasa y aceite. La grasa y el aceite ambos son mezclas de triglicéridos. Sin embargo, en la grasa, estos triglicéridos que conforman la grasa están formados por grupos acil saturados, mientras que en los aceites, los aceites vegetales, por ejemplo, que son líquidos a temperatura ambiente, van a ser mezclas de triglicéridos donde principalmente los grupos acil de esos triglicéridos son grupos acil con insaturaciones presentes. ¿Los triglicéridos para qué se usan? ¿Cuál es la función de los triglicéridos? Bueno, fuente de energía principalmente. ¿Sí? Fuente de energía. Recordemos, estos triglicéridos se almacenan en los adipocitos. En el caso de los animales se almacenan en los adipocitos. Y pues ahí los utilizamos como reserva energética. Sin embargo, también este tejido adiposo también puede funcionar como un aislante térmico. Por ejemplo, muchos animales que viven en regiones frías, en el Ártico o en el Antártico, son animales pues que tienen capas de triglicéridos bastante gruesas, ¿sí? Esto pues gracias a la alimentación que tienen, pero también pues la razón de esto es precisamente para protección contra las bajas temperaturas, ¿no? También pues podemos decir que son una buena fuente de energía. También, por favor, les pido que recuerden, al final de la clase del tema de química orgánica, nosotros estuvimos analizando el nivel de oxidación del carbono. Y nosotros podemos observar que aquí los ácidos grasos, estos grupos acil, en su mayoría contienen CH2, 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 puro CH2. Y recuerden que en esa tabla que vimos del nivel de oxidación del carbono, los CH2 son las formas más reducidas que hay. ¿Y qué dijimos de las formas más reducidas del carbono? Pues que son las más energéticas. Allá nosotros hicimos ese análisis. Por lo tanto,
Eso explica por qué los triglicéridos son una enorme fuente de energía y por qué es que son utilizados en el metabolismo cuando necesitamos energía, los triglicéridos. Además, pues hay otras ventajas relacionadas con los triglicéridos. Una de ellas es que no requieren disolverse en agua, por lo tanto no van a aumentar la osmolaridad de los medios extracelulares acuosos, tampoco van a aumentar la osmolaridad del plasma, ¿sí? Del plasma sanguíneo, como sí lo va a hacer, por ejemplo, la glucosa. La glucosa pues va a aumentar la osmolaridad del plasma, pero eso no lo van a hacer los triglicéridos porque los triglicéridos siempre van a estar almacenados en medios donde no se requiere agua, en los adipocitos. Y bueno, se pueden empaquetar y se pueden almacenar de manera muy eficiente. Los lípidos compuestos principalmente incluyen a los fosfolípidos, ¿sí? Aquellos fosfolípidos que nosotros reconocemos como constituyentes de las membranas o que hemos escuchado hablar como constituyentes de las membranas. Vamos a comenzar hablando por estos, los glicerofosfolípidos. También se les llama fosfoglicéridos y se derivan del ácido fosfatídico. Entonces analicemos qué es el ácido fosfatídico. Miren, aquí esto que tenemos aquí es el glicerol. Ahí se reconoce la unidad de glicerol, ¿sí? Recuerden que el glicerol, cuando mediante enlaces éster los unimos con 3 ácidos grasos, tenemos un triglicérido. Pero hagamos algo, reemplacemos uno de esos ácidos grasos, ¿sí? Rompamos ese enlace éster y allí donde iba ese ácido graso pongamos un grupo fosfato, ¿sí? Es decir, al triglicérido le quitamos una patica y le ponemos en vez de ese ácido graso, de ese grupo acil, le ponemos un grupo fosfato. Y nos resulta esto que se llama ácido fosfatídico. Ahí está. ¿Por qué queremos conocer o reconocer el ácido fosfatídico? Porque el ácido fosfatídico es la base, es la estructura base para los glicerofosfolípidos. Miren que ahora ya la estructura no tiene 3 patas, sino que tiene 2. Y eso es importante que lo reconozcamos porque en la mayoría de las representaciones de membrana que ustedes observan, siempre se observan estas estructuras de 2 paticas, ¿no? Los llamados fosfolípidos. Entonces, miren, lo que está aquí en azul vendría a ser, de nuevo, hasta aquí, hasta el grupo fosfato, vendría a ser el ácido fosfatídico, ¿no? Pero acá, en el grupo fosfato, que recuerden, está cargado negativamente, yo puedo agregar moléculas polares de diversa naturaleza. Yo puedo agregar aquí un azúcar, puedo poner aquí un aminoácido, puedo poner aquí un alcohol polar, como por ejemplo la colina, la etanolamina, o puedo poner una misma unidad de glicerol. Yo puedo repetir el glicerol acá. ¿Y qué resulta? Resulta ahora lo que llamo un fosfolípido, ¿sí? Miren que es el ácido fosfatídico, pero observen que ahora esta cabeza es más grande, más larga. ¿Por qué? Porque agregué esta estructura de aquí, ¿sí? Esta molécula que puede ser muy diferente, pueden ser muchas las moléculas que yo puedo poner ahí. Lo importante es que esta molécula es una molécula polar. Y aquí fíjense que tenemos una molécula polar. Esta es la colina. Esta que está aquí, la colina, es un aminoalcohol, ¿sí? Y por ser un amino, un grupo amino, entonces es polar. Miren ahí que el nitrógeno tiene una carga positiva. Entonces, es allí donde nos surgen a nosotros esos fosfolípidos con sus cabezas polares y sus colas apolares, que luego van a constituir las membranas biológicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué nombre se les da a estos compuestos? Pues
Fácil, como vienen del ácido fosfatídico, entonces se les comienza llamando fosfatidil y se le termina agregando el nombre del grupo polar que tienen aquí. Como aquí se le puso colina, entonces este se llama fosfatidilcolina. Si le hubiese puesto glicerol, entonces se llamaría fosfatidilglicerol. Si le hubiese puesto el aminoácido serina, entonces se llamaría fosfatidilserina. Y así. Observen que pueden ser muchos los glicerofosfolípidos que puedo generar. Miren, lo que está en azul representarían las colas apolares del ácido fosfatídico, aquí el grupo fosfato, y aquí se le puso a este etanolamina, ¿sí? Entonces es fosfatidiletoanolamina. Aquí a este se le puso serina, entonces es fosfatidilserina. Aquí a este se le puso glicerol, entonces tenemos fosfatidilglicerol. Miren las estructuras como son. Las dos colas apolares, la cola polar. ¿Sí? ¿Por qué? Perdón, la cabeza polar. ¿Por qué es polar la cabeza? Porque siempre el grupo que ponemos aquí es polar. Miren que aquí el glicerol, por tener los grupos hidroxilos, es polar. Miren que acá la serina, por tener el grupo carboxilo y el grupo amino del aminoácido, es polar. Lo mismo acá con la etanolamina por su grupo amino. Miren que acá puse un azúcar. ¿Sí? ¿Qué azúcar puse ahí? Un azúcar que se llama inositol. Entonces este es el fosfatidil inositol. Entonces es polar también por todos los grupos hidroxilos que tiene. Este de acá es interesante. Miren, porque es las dos colas apolares, el grupo fosfato, glicerol, pero como el glicerol tiene grupos hidroxilos, entonces le puedo agregar otro grupo fosfato y otras dos colas. Es decir, tengo dos grupos fosfatidil unidos al glicerol. Entonces esto se le llama difosfatidilglicerol, pero es más comúnmente conocido como cardiolipina. Puede ser posible que ustedes, digamos, dependiendo de las especialidades por las que eh, terminen hablando de cardiolipina. La cardiolipina ha sido vinculada con diferentes, incluso enfermedades y con diferentes condiciones clínicas, pero la cardiolipina, este glicerofosfolípido, es un importante constituyente de la membrana interna de la mitocondria. Entonces, en órganos donde hay muchas mitocondrias, se va a encontrar mucho de este glicerofosfolípido. El corazón es un órgano donde hay muchas mitocondrias. Por eso, seguramente él fue aislado por primera vez de tejido cardíaco y por eso se le puso por nombre cardiolipina. Los esfingolípidos son otro tipo de lípidos compuestos. Aquí miren que la estructura de los esfingolípidos ya tiene un elemento nuevo, tiene un nuevo participante. Es una estructura, es una molécula que se llama esfingosina. La esfingosina, miren que no es un ácido graso. La esfingosina es una molécula completamente nueva, una molécula que estamos introduciendo aquí ahora, estamos presentando. Y es un aminoalcohol de 18 átomos de carbono. Aminoalcohol quiere decir que pues, va a tener grupo hidroxilo y va a tener grupo amino, pero va a tener 18 átomos de carbono, es larga. Entonces, aquí está la esfingosina, observen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, si contamos son 18 átomos de carbono. Miren que tiene grupos hidroxilo, tiene 2, lo cual pues por eso es un alcohol, y tiene un grupo amino, por eso es un aminoalcohol. Además, como particularidad, tiene un doble enlace en la posición 4. ¿Sí? Entonces, esta es la esfingosina. Cuando a la esfingosina se le agrega un ácido graso que se va a unir por aquí, por el grupo amino,
¿sí? Recuerden, un ácido graso y un grupo amino que me da una amida. Eso lo vimos en la clase de química orgánica. Me da una amida, esto es un enlace amida, pero claro, como es un ácido graso, esto va a ser largo también aquí, esta cola, este sustituyente. Entonces, la esfingosina con un ácido graso unido por su grupo amino me da lugar a algo que se llama una ceramida. Sí, como las ceramidas que traen los champús. ¿Sí? Esas ceramidas que traen los champús no son más que compuestos o sustancias lipídicas que cuando se le ponen al cabello simplemente lo que hacen es formar una capa grasa alrededor del cabello que impide la salida de agua. Y es precisamente por eso que el cabello se ve o se mantiene húmedo por algún tiempo. ¿Sí? En lo que el calor hace que esa grasa, esa capa grasa de ceramida se, se deshaga o que deje de recubrir el cabello, pues el cabello pues vuelve a verse seco, ¿no? Ceramidas entonces básicamente lo que hacen es eso. Pero bueno, las ceramidas no solamente son importantes en la industria cosmética, las ceramidas son importantes constituyentes también de las células y en particular dan lugar a lípidos de membrana. Miren, cuando tenemos una ceramida, miren que aquí estaría la ceramida, este sería la esfingosina, este sería el ácido graso que le pusimos en el grupo amino, pero entonces cuando a la ceramida le agregamos un grupo fosfato acá, ¿sí? Y una cabeza polar, como por ejemplo en este caso de colina, entonces se nos genera otro fosfolípido de membrana. Miren aquí las dos colas apolares, que serían esta, y esta la gran cabeza polar, que sería el grupo fosfato con toda esta unidad de colina que tenemos aquí. Entonces este también es un lípido de membrana que encontramos comúnmente y se le conoce como esfingomielina. ¿Sí? Esta es una esfingomielina, que pues le llamaríamos colina esfingomielina simplemente porque tiene como cabeza polar a la colina, este compuesto que tenemos aquí. O esfingomielina de colina, también se le podría decir. Estas esfingomielinas es muy común encontrarlas en unas estructuras llamadas las vainas de mielina, ¿sí? Que se encuentran recubriendo los axones de las neuronas. Entonces, como medida importante o como función importante, estas esfingomielinas que forman las vainas de mielina de las neuronas, pues su función principal es servir como aislante eléctrico, simplemente para que el potencial que va viajando a través de la neurona no se disipe. Entonces, estas estructuras, las vainas de mielina conformadas en mayor parte por las esfingomielinas, impiden que ese potencial eléctrico se escape, se disipe. Hablemos de otro tipo de lípidos compuestos, los glicolípidos. Como su nombre lo indica, pues serán lípidos que contienen entonces partes de, de carbohidratos. Pues estos carbohidratos pueden ser monosacáridos o incluso pueden llegar a ser oligosacáridos. Entonces aquí encontramos pues como algunos pues que contienen que se generan a partir de esfingolípidos, es decir, contienen unidades de esfingosina. Estos glicosfingolípidos entonces van a ser ceramidas. Miren que aquí está la ceramida, aquí nuevamente. La esfingosina y el ácido graso unido por un enlace amida que se hace con el grupo amino de la esfingosina, ¿sí? Entonces, aquí en el carbono número 1, en el grupo hidroxilo del carbono número 1 de la ceramida, ponemos un monosacárido. Cuando ponemos un monosacárido allí, en este caso, miren, pues se puso la beta de la galactosa,
A ese glicosfingolípido le llamamos un cerebrósido. Se le llama así, cerebrósido. Estos nombres generalmente se le dan pues por los lugares o los órganos donde son inicialmente aislados, pero no son exclusivos del cerebro. Estos cerebrósidos se encuentran en muchos otros órganos, se encuentran en tejido neuronal, pero también se encuentran, por ejemplo, en células del sistema inmune. Y otro tipo de esfingolípido, de glicosfingolípido, es este, que miren que está mucho más complejo, es mucho más grande, ¿sí? Miren que aquí la representación también se indican las dos colas apolares y una cabeza polar bastante grande, pues que es tan grande por toda esta cantidad de unidades de monosacárido que tiene. Este vendría a ser también un glicosfingolípido. Miren que ahora aquí está la esfingosina, la representamos ahora mucho más pequeña para poder poner toda esa cabeza polar. Aquí está el ácido graso, juntos forman la ceramida y por ahí también por la posición 1 entonces arrancan los azúcares, ¿no? Pero esta vez tiene 1, 2, 3, 4, 5 unidades monoméricas, es decir, es un oligosacárido lo que este compuesto tiene en su cabeza polar. Uno de esas unidades de monosacárido es el ácido siálico, este que ustedes ven aquí, también llamado ácido N-acetil neuroamínico, ¿sí? También mejor conocido como ácido siálico. Entonces, esos compuestos, esos glicosfingolípidos que tienen ya más de un azúcar, ¿sí? Pueden tener 3 o más azúcares y que uno de ellos es el ácido siálico, se les llama gangliósidos, ¿sí? Se les llama gangliósidos, ¿sí? También ese nombre pues porque seguramente fueron primero aislados a partir de ganglios del sistema linfático. Y esta gran cabeza polar, bueno, tiene una función particular. Estos lípidos se encuentran en las membranas, pero estas cabezas polares y en particular todas estas unidades de monosacárido sirven como unidades de reconocimiento, ¿sí? Entonces, algunas otras células son capaces de reconocer a células que porten estos lípidos de membrana, son capaces de reconocerlo y son capaces de comunicarse o incluso adherirse a interactuar mediante esta gran cabeza o esta gran estructura que estaría justo en la superficie de la célula. Entonces sirven también como unidades de reconocimiento estos gangliósidos. Y pues los llevo a conocer la última categoría de esta clasificación que les presenté de acuerdo a la estructura, que son los lípidos derivados del isopreno. Y aquí pues me interesa hablar en particular de de los esteroides. El isopreno es una estructura pequeña de 5 átomos de carbono y que contiene 2 dobles enlaces, que bueno, no la mostramos aquí, pero cuando comenzamos a unir cabeza con cola, algunas de esas unidades de isopreno se llegan a formar esas estructuras grandes incluso hasta como se ve aquí de 26, 27 átomos de carbono. ¿Ok? Entonces los esteroides en particular tienen esta estructura base que vemos aquí, esta de acá abajo, ¿sí? Estos 4 anillos A, B, C, D. No sé si recuerdan cuando vimos hidrocarburos aromáticos, les pedí que recordaran el nombre del fenantreno. El fenantreno vendría a ser lo que es aquí A, B y C, pero claro, con todos sus dobles enlaces, porque es una molécula aromática.
Miren que aquí en este caso ha perdido algunos de los dobles enlaces, ya esta molécula no es aromática, ¿sí? Por eso se le llama perhidrofenantreno, hidro porque ha ganado hidrógenos, es decir, se ha saturado de hidrógenos, ¿sí? Solamente le queda un doble enlace por acá. Y además tiene este anillo D, que sería el anillo de ciclopentano, entonces por eso se le llama ciclopentano perhidrofenantreno, ¿sí? Ese sería como el nombre de pila para este, que también lo podemos conocer como núcleo esteroidal. Estos 4 anillos fusionados A, B, C y D es lo que llamamos el núcleo esteroidal. Es decir, todos los esteroides van a tener esta estructura. Son fáciles de reconocer por esta estructura. Y pues aquí tenemos al principal exponente de los esteroides, el colesterol. Que a su vez es el esteroide más común en animales y sirve como precursor de todos los demás esteroides, es decir, hormonas sexuales, corticosteroides y muchas otras estructuras esteroidales se forman a partir del colesterol. Entonces, para los que pues satanizan el colesterol es súper importantísimo porque es un precursor biosintético de muchas otras estructuras, de muchas otras sustancias. El problema es que como nuestro organismo puede sintetizarlo, digamos que no hace falta comerlo. Entonces cuando lo comemos en exceso, realmente lo que estamos generando es un pequeño problema que se puede transformar pues en una patología bastante peligrosa, ¿no? Entonces, este colesterol es precursor de los demás esteroides y lo podemos reconocer pues por su núcleo esteroidal y por esta cola que tiene acá en la posición 17 del anillo, ¿sí? Del núcleo esteroidal, que pues tiene por ahí unos 7, más o menos unos 7, ¿sí? 7 átomos de carbono, ¿no? Esta rama que tiene acá. Y bueno, dentro de los compuestos esteroidales vamos a encontrar muchas funciones diferentes. Balance salino, función metabólica, función sexual, que pues ahorita en un momento veremos algunos ejemplos. Bueno, algunos de esos ejemplos de estructuras esteroidales, aquí pues tenemos al cortisol. El cortisol pues que tiene una importante función en la regulación del metabolismo, eh, del metabolismo energético, en particular metabolismo de carbohidratos. Aquí tenemos la testosterona, que pues le llamamos testosterona, tiene la terminación ona por el grupo ceto que tiene aquí, ¿sí? Acá la terminación ol es porque hay dos grupos hidroxilo, pues acá también tenemos un grupo hidroxilo, pero acá tenemos más grupos hidroxilo, por eso digamos que es más alcohol que cetona, podría decirse, pues. La progesterona, que también es una hormona que regula funciones sexuales y funciones reproductivas. El estradiol, también una llamada hormona sexual, ¿sí? Y aquí tenemos este par de compuestos que también son esteroidales, el ácido cólico y el ácido desoxicólico, y sus funciones son completamente distintas. El ácido cólico y el ácido desoxicólico son precursores de las llamadas sales biliares. Las sales biliares son sales pues, que se producen eh, en el tracto digestivo, bueno, en particular se producen en el hígado, pero son descargadas en la vesícula biliar y de allí son descargadas en el intestino delgado cuando hay consumo de grasas. Entonces, estas sales biliares que digamos eh, son formadas a partir de estos compuestos, esas sales biliares ayudan a emulsificar las grasas que vienen entrando eh,
por la dieta al intestino delgado. El metabolismo de grasas, el metabolismo de triglicéridos se da en adultos, se da principalmente ahí a partir del duodeno, en el intestino delgado, es más intestinal. Gracias pues a unas enzimas, a una enzima en particular que se llama la lipasa pancreática. Sin embargo, esta enzima, para que pueda trabajar a gusto, necesita pues que esas grasas sean emulsificadas, es decir, que se incorporen más al medio acuoso. Noten ustedes que eso es lo mismo que hace un jabón, que hace un detergente, es decir, esas sales biliares básicamente son detergentes o jabones que produce nuestro organismo para ayudar a emulsificar las grasas, es decir, para hacer como, digamos, un poco más solubles en agua a las grasas. ¿Para qué? Para que entonces puedan actuar las enzimas sobre ellas. ¿Cuál enzima en particular? La lipasa pancreática, pueda actuar sobre ellas. Entonces, miren, muy interesante la función de estos dos compuestos esteroidales, de estos dos lípidos del tipo esteroidal. Y las plantas también producen esteroides, no solamente vamos a encontrar esteroides en células animales, todos estos esteroides que les muestro aquí son esteroides derivados de vegetales, el estigmastanol, citosterol, estigmasterol, citosterol, campesterol, que muchos de ellos pues los vamos a encontrar tal vez en concentraciones o en cantidades menores en células vegetales, ¿sí? De hecho, muchas de estas sustancias han sido utilizadas por la industria farmacéutica en terapias de reemplazo hormonal, sobre todo para mujeres mayores diagnosticadas o con signos de menopausia, ¿sí? Entonces, como la menopausia básicamente implica una caída en los niveles hormonales sexuales, principalmente de estradiol, aquí pues estas moléculas básicamente lo que hacen o para lo que han sido utilizadas es como una idea de reemplazo de esas hormonas, ¿sí? Se me había olvidado una también de las importantes funciones del colesterol, además de ser precursor biosintético de hormonas y de sales biliares y de demás compuestos esteroidales, es que el colesterol también es un importante constituyente de las membranas biológicas, principalmente de la membrana celular, eh, la membrana del citoplasma. Y bueno, con eso pues entonces llegamos aquí a un análisis un poco breve de los lípidos que podemos encontrar en las membranas, ¿sí? Las membranas biológicas. Observen pues que esto de acá es un perfil lipídico de una membrana en particular, o más bien de un sistema de membranas de una célula, de un tipo de célula, en particular de hepatocitos de rata, ¿sí? O sea, células del hígado de rata. Entonces aquí miren que encontramos la membrana plasmática, la membrana mitocondrial interna, la membrana mitocondrial externa, la membrana lisosomal, la envoltura nuclear, las membranas del sistema de retículo endoplásmico, el rugoso y el liso, y el sistema de membranas del aparato de Golgi. Entonces aquí tenemos estos códigos por colores, ¿sí? Que nos indicarían más o menos el porcentaje de cada uno de estos tipos de lípidos en una membrana. Miren lo rica que es la membrana plasmática en colesterol. Tiene mucho colesterol en comparación con los demás, el sistema de endomembranas, ¿cierto? O sea, de las membranas que se encuentran al interior de la célula.
¿sí? Hay mucho mayor colesterol en la parte de la membrana plasmática, ¿sí? Y qué otro componente, digamos, ya estos son más variables, la fosfatidilcolina, que sería el azul claro, el azul más fuerte sería la fosfatidiletanolamina, son fosfolípidos de membrana típicos. Esfingolípidos, es decir, lípidos que contienen esfingosina, también hay una cantidad más o menos, y otros lípidos menores. Pero principalmente una característica importante de la membrana plasmática, la membrana externa de la célula, es su alto contenido de colesterol. El colesterol, miren que básicamente le da a la membrana un poco de rigidez, ¿sí? Y ayuda pues a formar algo que en la membrana pues se le llama balsas lipídicas, que son como zonas rígidas de la membrana en la cual se acumulan proteínas y se acumulan otros tipos de componentes. Miren que una característica de la membrana mitocondrial interna es que tiene mucho de esto rojo. ¿Qué es esto rojo? Cardiolipina. No sé si recuerdan que hablamos hace un rato que la cardiolipina es un lípido, un glicerofosfolípido que contiene 2 unidades de fosfatidil. Por eso se le llama también difosfatidilglicerol. Entonces, observen ustedes que la cardiolipina no la encontramos en la membrana plasmática, ¿sí? Pero sí la encontramos en la membrana mitocondrial interna en mayor concentración que en cualquier otro lado. Se encuentra un poquito en membrana mitocondrial externa, por ahí un poquito en lisosoma y un poquito en retículo endoplásmico liso, pero característico encontrarlo en mayor concentración en la membrana mitocondrial interna. Así que otra característica importante podemos hallar, los lisosomas pues tienen un poquito más de colesterol. La membrana mitocondrial interna definitivamente es de las que menos tiene colesterol, ¿sí? Miren, por ejemplo, los lisosomas, la cantidad de esfingolípidos que tienen. Los lisosomas tienen muchos esfingolípidos, ¿sí? En comparación con otros sistemas de membrana. Y bueno, no sé, fosfatidilcolina, observen que vamos a encontrar grandes cantidades de fosfatidilcolina, por ejemplo, en la envoltura nuclear o en el retículo endoplásmico rugoso. Y bueno, esto que tenemos aquí, esto que mostramos aquí es el famoso modelo del mosaico fluido para las membranas. Las membranas pues van a tener los fosfolípidos. Miren estas pelotitas, estas bolitas azules serían las cabezas polares que siempre representamos. Y miren que esto aquí abajo, la bicapa lipídica, está constituida en su interior por puras colas apolares de esos fosfolípidos de membrana, ¿no? Esto que se ve en naranja vendrían a ser el colesterol, que se encuentra en alta concentración o en altos niveles en la membrana mitocondrial, en la membrana plasmática, y le están dando rigidez precisamente a esa membrana. Sirven como algo así como cuñas para que se vuelva más rígido esto acá, ¿sí? Y pues todas las proteínas integrales de membrana que atraviesan toda la membrana. Y miren los oligosacáridos que se encuentran en la superficie, ¿no? Que muchos de esos oligosacáridos se encuentran unidos a lípidos de la membrana.